Bueno, en la semana pasada en Proyecto Puente, que en este caso, el proyecto de Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto, estaba proponiendo la intervención de SCT en la entrega de concesiones de radio y televisión. Ahora el proyecto del presidente pretende que sea de nueva cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que vaya interviniendo a lo largo de ese proceso de concesionamiento que le corresponde al IFETEL, incluso en las de carácter satelital, las posiciones satelitales, directamente que fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando en realidad se le dio todas las concesiones. Luego hay una serie de artículos en donde pretenden que la propia SCT haga recomendaciones al IFETEL en materia de su plan de trabajo. Dice que aunque no sea vinculante, deberá la Secretaría hacer recomendaciones con relación al Programa Nacional de Concesionamiento, cosa que evidentemente esto no es posible, mucho menos desde una ley a un órgano constitucional autónomo. También dijo el senador panista, aquí en Proyecto Puente, que la ley de Enrique Peña Nieto propone vigilar contenidos para gobernación. ¿Quién decidiría qué está bien y qué está mal en los programas? ¿Gobernación pudiera decir qué está bien y qué está mal en contenidos de programas de radio o televisión? Así es, porque además la facultad que se le otorga es una facultad muy amplia. En el artículo 218, el 219, el 220, se señalan atribuciones para que, a juicio de la Secretaría de Gobernación, esos contenidos se coloquen dentro de la moral pública, el orden, etcétera, la seguridad del Estado, una serie de principios que coloca por ahí. Entonces, vamos a suponer que los principios sean correctos. Lo que no es correcto es que sea gobernación. Exacto. Y también decía Javier Corral que proponen utilizar datos de geolocalización de celulares en esta reforma, estar interviniendo en celulares. A que la Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, el CISEN, la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera, pueden generar solicitudes de geolocalización e incluso el proyecto de ley obliga a guardar durante 2 años los datos de la ubicación geográfica de los dispositivos móviles. Y bueno, pues todos sabemos que esta amplísima facultad que supuestamente está dirigida a la localización de delincuentes, pues un gobierno bajo estas características, pues la puede usar para localizar activistas de derechos humanos, periodistas, políticos, adversarios, y para generar datos de identificación geográfica que les vaya también mostrando elementos de la identidad de las personas, de sus preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay medidas en materia de libertad de expresión muy delicadas en este proyecto. Y Alejandro Encinas, senador del PRD, confirmó en Proyecto Puente que se propone el proyecto presidencial bloquear la señal de internet si hay riesgo en seguridad nacional. Proyecto Puente. Y ahora todo se revierte porque no solamente se merma la autonomía del IFETEL, sino que se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, donde incluso quieren avanzar el establecimiento ya no solo de la censura en materia de contenidos en radio y televisión, sino incluso del Internet, en donde puede bloquearse la señal sin que medie alguna resolución de autoridad judicial, e incluso pueden meterse a las páginas personales de Internet, también sin orden judicial, con lo cual pues se viola el principio de privacidad. Proyecto Puente. Ayer confirmaba en su sección aquí los miércoles Katia Artigues que también en el proyecto presidencial coincidía con el senador, no se incorporan las personas con discapacidad en el proyecto de telecomunicaciones. Proyecto Puente. Yo lo había leído en la red, pero entonces me lo confirmas. ¿Es la intención de suspender Internet en tiempos que considere de seguridad nacional el gobierno mexicano como una revuelta, un caso pues es que no lo precisan, pero de nuevo, o sea, ahorita sin duda no tenemos un Maduro en el poder. Pero qué tal sí, en el futuro, porque además las leyes de telecomunicaciones, pues no hacemos una cada año, ¿verdad? No hacemos una cada año, entonces sí hay que vigilar muy bien el debate que se empieza a dar hoy en el Senado, hay que pedir que haya expertos en medios
y en derechos digitales. Proyecto Puente. Y miren Brasil lo que está pasando. Antes de irme con Karina García, una información importante para Sonora. El Senado aprobó en Brasil el proyecto el martes por la noche, la víspera de la conferencia de 2 días en Sao Paulo sobre el futuro de la regulación de Internet. El Congreso brasileño aprobó la ley que garantiza la privacidad en Internet y consagra el acceso a la red. Mientras que aquí estamos discutiendo como si que estuviera Putin en el poder, un Castro, un emperador chino. El Senado aprobó el proyecto el martes por la noche, la víspera de una conferencia de 2 días en Sao Paulo sobre el futuro de la regulación de Internet, a la que se prevé la asistencia de representantes de unos 80 países. El proyecto, que ha sido respaldado por la presidenta Dilma Rousseff, impone límites a los metadatos que pueden ser recolectados de los usuarios de la red en Brasil. También exonera a los proveedores de servicios de Internet de responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios y les exige cumplir las órdenes judiciales para retirar el material ofensivo. Dice la presidenta de Brasil: nuestra legislación puede influir en el debate mundial encaminado a encontrar una manera de garantizar los derechos reales en un mundo virtual. Creo que la neutralidad, privacidad, libertad y ausencia de discriminación que el texto garantiza realmente va a poner a Brasil a la vanguardia como un modelo para otros países que van a querer recrear los mismos principios, la misma condición que está consagrada en la ley. Igualito que en México, el proyecto de Peña Nieto. Le decía a unos colegas, fue en Los Pinos donde se redactó. Y bien, porque existe la república y el contrapeso, y sí se acordaron de Montesquieu aquí, del contrapeso de poderes, y no está pasando, y están dejando solo a un senador panista que está haciendo el trabajo sucio a Los Pinos. Aquí nos quieren restringir el Internet. ¿Puedes creer usted? Como si fuéramos la China, como si fuéramos la Cuba o la Venezuela del siglo antepasado. Bueno, pasado. Karina García del Universal, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días. Karina, hay el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está diciendo que deben quedarse los consejeros electorales en Sonora para el próximo año, ¿algo así? Sí, así es. Hace una semana platicábamos el caso de los consejeros de Tamaulipas y bueno, ayer resolvieron unos casos relativos al estado de Sonora y Zacatecas, y en los 2 casos que resolvieron ayer, pues los magistrados determinaron que los consejeros actuales deben permanecer en sus cargos. En el caso de Sonora tengo entendido que ya había empezado el proceso, pero no el Congreso del Estado todavía no había resuelto ni había hecho nada por realizar las designaciones. Y bueno, fue un ciudadano que se llama Jorge Irigoyen quien acudió a la Sala Superior y pidió a los magistrados pues que ordenaran al Congreso concluir el procedimiento de designación de consejeros del Instituto Electoral del Estado. Y bueno, al resolver este recurso junto con el de Zacatecas, pues los magistrados insistieron que la reforma a la Constitución en materia electoral pues ya entró en vigor a partir del 11 de febrero y bueno, como en esa reforma constitucional se estableció que será el Instituto Nacional Electoral el que designe a los consejeros electorales de todas las entidades del país, pues deben permanecer en su cargo los actuales consejeros hasta que el INE no decida lo contrario. Y bueno, como no hay leyes secundarias, pues el INE no ha podido tampoco iniciar la revisión de los perfiles de los que podrían ser designados o ratificados consejeros electorales estatales. En el caso de Sonora, pues entonces seguirán con los mismos consejeros. Confirmadísimo entonces, Karina García, es porque bueno, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay que decirlo, es la máxima autoridad en esta materia y lo que dice, entonces, pues es en este caso ya... todos quietos, todos los consejeros se quedan, todos exacto. Los del país, hasta que el INE no decida removerlos, nombrar otros, ratificarlos, cualquier cosa que decida el INE, pero bueno. A ver, eso voy. ¿El INE entonces todavía pudiera decidir que removerlos? Sí, removerlos o ratificarlos. ¿Con una ley secundaria? Bueno, la ley secundaria tiene que establecer cuáles son los requisitos que deben cumplir los consejeros electorales de órganos locales. Oye, entonces no están seguros todavía. Bueno, no, porque la ley secundaria deberá establecer
en qué condiciones deberán darse los relevos. Sí. Podría decidir incluso la reforma secundaria que, pues no sé, que pueden quedarse siempre y cuando tengan experiencia en órganos electorales, por decirlo, de 1 año, de 2 años, o absolutamente todos deberán ser removidos, sí, o solo en los 17 estados que tendrán elección el próximo año, o solamente los que no tengan elección el próximo año. Es decir, la ley secundaria deberá marcar los lineamientos al INE, y el INE entonces iniciará el análisis de qué pasará con los consejeros en todo el país. Por eso, no, entonces todavía la última palabra la sigue teniendo el INE. El INE y la reforma secundaria. Bueno, nomás esta fue una resolución del TRIFE que le da más poder al INE, entonces, punto. Bueno, la Constitución ya le dio esa facultad. Sí, claro, claro. La confirma el TRIFE. Y lo que hace el tribunal es, bueno, la Constitución ya le dio esa facultad al INE, pues ahora solo el INE es el único facultado para realizar las designaciones, y los congresos de los estados ya no tienen esa facultad. Muy bien. Gracias, te agradezco mucho la información. Buenos días.